este, mira, yo creo que si lo ponemos aquí en la chaqueta, ¿no? Sí. ¿Te parece? Así, mucho mejor. Yo creo. Así. Pones ahí la pincilla. Daniel Sánchez Arévalo y José Antonio Félez llevan trabajando juntos más de 10 años en los que han hecho posibles películas como Azul Oscuro Casi Negro, Gordos, Primos y La Gran Familia Española. Daniel, José Antonio, explicadnos un poco cuál es vuestro método de trabajo juntos. Pues nuestro método de trabajo es contar historias. Es tan sencillo como eso. Eh, siempre vamos proyecto a proyecto, peli a peli, y muy de la mano. O sea, yo creo que lo bueno que tiene Haf con José Antonio como productor es un productor creativo, que no es solo alguien que se encarga de levantar un proyecto y de financiarlo. Se involucra mucho en toda la fase de guión, y ya no solo en la fase de guión, sino incluso en el origen de las historias, ¿no? Yo creo que hemos creado una relación personal, que eso para mí era muy, muy importante, sobre todo al principio. Y al final eso hace que vayas muy de la mano, ¿no? Entonces, que cada nuevo proyecto yo le lanzo una idea. Incluso cuando hicimos Primos yo tenía otra idea en la cabeza, pero un día comiendo le cuento esto y a él se le ilumina tal, y le veo que le cala, que le llega, entonces pues de repente yo hago un cambio y me voy por ahí, ¿no? Y siempre ha sido pues eso, muy de tú a tú, como aquí ahora. Sí, yo sinceramente el método que tenemos es, yo lo que considero con Daniel es su cómplice. O sea, yo soy un cómplice en los proyectos de Daniel, los proyectos de largometraje. Durante este tiempo la relación evidentemente se ha ido profundizando, se ha ido yendo no solo a lo profesional, sino también a la amistad. Yo con él tengo muy buena relación. O sea, yo ya digo que si tuviera que destacar algo sería eso. Realmente lo que somos es cómplice. Yo trato de apoyarle, de ayudarle. Si veo que o creo que no vamos por el camino correcto, advertirle. O sea, estar ahí. Ese es en definitiva mi trabajo. Después, evidentemente, pues está el otro. Hay que buscar también el poder pagar a los equipos, el que la película se estrene, esas cosas, ¿no? Pero ahí es. Ajá. Yendo un poco al origen de todo este complejo engranaje que comentaba José Antonio, ¿dónde encuentras tú, Daniel, eh, las ideas para tus películas? Pues las ideas, yo nunca sé muy bien el origen de las ideas. Pues yo tiendo a desconfiar mucho de esas ideas brillantes que piensas que van a cambiar el curso de la historia del cine. Yo desconfío mucho y lo que sí hago es tomar nota de todo. Y a partir de ahí, casi mi labor es más de ignorar esas ideas para que solo las que realmente tienen importancia calen y vayan echando raíces. Por ejemplo, no sé, ahora la idea que estamos barajando para mi siguiente peli, yo llevo con esa idea a lo mejor ya más de un año en la cabeza y todavía no he escrito nada. Pero he escrito mucho en cuadernos, pero no me he sentado a escribir. Y, y yo creo que ha sido así casi con todos mis proyectos, menos tal vez Primos, que fue una cosa que fue mucho más coyuntural del momento mío personal, el de José Antonio, y de repente era la película que los dos necesitábamos hacer y nos lanzamos de inmediato sobre esa idea, pero el resto han ido como surgiendo muy, muy poco a poco. Incluso, por ejemplo, yo venía aquí a hablar de mi libro, pero La Isla de Ales también es una novela que yo tengo la idea hace 7 años y que pasan 4 hasta que yo me siento a escribir, en los que yo estoy pues tomando notas. Y entonces no sé decirte en qué momento se me ocurrió esa idea, no recuerdo. ¿Y cuáles son tus referentes, tanto cinematográficos como en otros campos fuera del cine? Pues mis referentes son muy eclécticos y variopintos. Eh, yo creo que desde luego lo que más me ha influido probablemente es el cine clásico y el cine clásico norteamericano, es donde yo más he mamado, con lo que me he criado desde muy pequeñito. Pero entre mis directores de cabecera, pues por ponerte uno muy, muy actual, para mí ahora mismo es Alexander Payne. Si yo
yo querría hacer sus películas. Me hubiera encantado filmar cualquiera de ellas. Pero, pero mi tradición también viene mucho de, pues, de Billy Wilder, pero de, no sé, gente como Spike Lee me ha influido muchísimo en querer hacer cine porque contaba historias que yo bueno, transcurrían en Nueva York, en un barrio, pero yo las sentía como muy cercanas y eso te estimula mucho. Pero ya te digo, yo creo que al final los referentes, lo importante es ver mucho y dejarte, hasta de lo malo se suele aprender bastante. Sobre tu nueva novela, La isla de Alice, me gustaría saber qué te aportaba la literatura que no encontrabas en el cine para contar esta historia. Pues yo creo que escribir la novela me ha aportado un poco de volar. Eh, Hacer cine es un arte muy constreñido, lleno de limitaciones, más en el país en el que estamos y en la situación que estamos. Entonces, son muchos poderes fácticos, muchas piezas que encajar, mucha gente involucrada en el proceso, tanto a nivel creativo como luego comercial, ¿sabes? Y, y te puede asfixiar un poco. O sea, digo esto desde un posicionamiento súper privilegiado. Yo, gracias a José Antonio, hago básicamente las películas que quiero, pero es verdad que necesitaba un poquito de soltar ataduras, descansar, tomarme una especie de respiro, pero para mí la mejor manera de respirar también y descansar es pariendo algo, ¿no? Creando algo. Y tenía ganas de volar, entonces he volado, pues me he ido al otro lado del océano, me he puesto en la piel de una mujer y he contado una historia pues 100% norteamericana. Y, y yo considero además que este tipo de experiencias a mí me ayudan mucho también como cineasta, que creo que escribir una novela te hace mejor contador de historias y estoy seguro que eso se acaba reflejando en lo próximo que hagamos juntos. Espero. Temas como las relaciones de pareja o la familia funcionan como un leitmotiv en tus películas. ¿Se repite esta fórmula en La isla de Alice o encontraremos algo totalmente nuevo? Sí, o sea, yo creo que es una historia como La isla de él es muy diferente mis películas, pero en el fondo trata un poco de lo mismo, que es la necesidad de encontrar tu sitio en el mundo, y la necesidad de amar y ser amado. La historia de Alice la isla de Alice es una metáfora de, no solo es la isla donde transcurre la acción, sino es esa isla que tras la muerte de su marido se te hunde bajo tus pies y tienes que reconfigurar tu propia isla interior y con tus seres queridos, alrededor de tus seres queridos y en el fondo todas mis historias, Primos, La gran familia española, Azul oscuro, casi negro, Gordos, es de encontrar tu sitio en el mundo y dentro de las condiciones que te han tocado en la vida, intentar ser pues, lo más feliz posible. O sea, de esa cosa de aceptar las limitaciones como algo positivo, que no te frene, sino que te permita avanzar. ¿Tenéis pensado hacer una adaptación al cine? Y en caso positivo, ¿cómo se afrontaría la producción de este proyecto? Para mí es voy a decir un sueño, pero no es un sueño, es un proyecto realmente pasa que yo creo que es más a medio o largo plazo, porque yo no sé si es una película, porque me cuesta concebir esa historia en 2 horas. Ya lo intenté, llevármela a 2 horas y no pude, fui incapaz, o sea, me salían mínimo tres. Entonces yo ahora mismo considero que es más una miniserie en torno a 6 horas de ficción. Y me encantaría, pasa que no quiero hacerlo de cualquier manera y yo creo que yo quiero ser muy ambicioso con este proyecto y por eso no tengo prisa. Entonces yo creo que acabará llegando la persona adecuada, incluso la actriz, sobre todo para mí es la actriz quien va a encarnar a Alice. Y, y para eso creo que hay que todavía dar bastantes pasos previos a que eso sea una realidad. Y también, claro, teniendo en cuenta que es una película o una serie o una novela 100% norteamericana, con lo que eso conlleva a nivel de financiación, ¿no? O sea, y de levantar un proyecto así. El- 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 yo conocí, o sea, Dani hizo un intento, porque manejamos ideas, a veces lo puedo contar, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que fue en el 2008, por ahí. Escribió un esbozo de lo que después sería la isla de Alice y
tenía algo que ver. Lo que pasa es que evidente, yo le dije en aquel momento lo mismo, pensaba que tenía difícil traducción a, a España, o sea, que era algo que tenía que rodarse en Estados Unidos, no solo por el paisaje, sino por razones más profundas, o sea, por la forma en la que piensan, viven los americanos. Daniel lo conoce mucho porque Daniel viaja bastante a Estados Unidos, pasa temporadas largas, estuvo allí 2 años estudiando y antes hizo el COU, con lo cual tiene una relación muy cercana con la realidad americana. Y él lo mismo, o sea que llegó a pensar al final que lo dejó, se quedó ahí y creo que ahora tiene las cosas claras. Yo creo que hay como dice Daniel, quizá por extensión, yo creo que sea más una miniserie que una película, pero después eso, yo creo que tiene que desarrollarse allí la acción en Nueva Inglaterra, en una zona muy concreta. Él lo ha viajado. Cuando estaba escribiendo la novela hizo ese recorrido, o sea que ya ha visto los lugares donde transcurría la acción. Con lo cual, como dice Daniel, es un proyecto, pero es un proyecto que tiene que madurar y tiene que llegar y tiene que salir. Es complicado. O sea, el que realmente conseguir financiación para algo y que aparezca además pues el personaje que incorpore a esa Alice, no es sencillo, pero bueno. Sucederá. Cambiando de tema, ¿qué cualidades valoras más en un director, José Antonio? Hay aspectos personales. Los primeros, evidentemente, es que crea que tienen talento, y el talento evidentemente es algo muy abstracto y no es unívoco, o sea que la definición es distinta. Ahí pues yo he tenido la suerte de trabajar con Daniel, trabajé con Achero Mañas, hicimos las 2 películas primeras, he trabajado con Santi Amodeo, con Alberto Rodríguez y demás. Y creo que eso es lo primero, o sea, que tengan algo que contar. Me parece fundamental que tengan algo que contar. Segundo, que sean humildes, porque creo que solo desde la humildad se es capaz de crecer. O sea, si uno cree que lo sabe todo, uno está de vuelta de todo, no vas a ir a ningún sitio. O sea, te vas a equivocar, cada vez te vas a ir equivocando más y cada vez además te vas a ir aislando más. Yo creo que la soberbia te conduce al error. Y yo creo que la humildad, al contrario, a la sabiduría. Y eso es fundamental. O sea, estamos hablando, yo con Daniel llevamos 11 años haciendo cosas. Con Alberto Rodríguez 15. Son procesos y son periodos muy largos y en ambos casos los dos han mantenido esa actitud de humildad. Yo creo que son mucho mejores directores, mejores contadores de historias, tanto Dani como Alberto ahora, que eran cuando empezaron, pero en ese momento ya tenían ese germen, tenían esas inquietudes y tenían esa forma de hacer las cosas que a mí me gusta. O sea, me parece muy importante también que los directores sean trabajadores. Yo creo que hay gente que tiene talento, pero es poco trabajadora. Yo creo que el talento termina de redondear, o sea, la inspiración termina de darle forma, termina de darle brillantez, pero yo creo que detrás hay un 95%, si no más, de trabajo. Y eso es trabajo. O sea, trabajar todos los días, trabajar en el guión, darle vueltas, no cansarte, trabajar después cuando estás haciendo el reparto, cuando estás haciendo la preparación de la película, cuando la planificas. Todo eso es fundamental. Y yo creo que eso es... después hay otra cualidad que a mí me parece muy importante y es la lealtad. Yo me considero persona leal y a mí la lealtad me parece que es una virtud que se estila poco en estos momentos, que se estila menos todavía en determinados ambientes y me parece que es muy importante. Porque eso permite tener unas relaciones estables. Yo creo que dentro de las relaciones estables se producen muchas ventajas. O sea, hay confianza, con lo cual cuando yo en un momento determinado le hago una crítica a Daniel,
no piensa que tengo intereses espurios o que yo estoy hablando únicamente como productor, tratando de conseguir que la película o sea más barata o sea más fácil o al final produzca, sea más comercial, sino que bueno, ellos entienden que mi intención no es esa, que mi intención es contribuir a que la película sea la mejor posible. Creo que además hay que hablar mucho menos, o sea, porque claro, son muchos años hablando. O sea, llega un momento en el que no necesitas decir todas las cosas, al principio sí, porque no sabes con quién te enfrentas, pero después hay muchas cosas que ya están explicadas y es muy sencillo. Es muy sencillo, es muy fácil esa comunicación. Entonces, para mí, por eso he intentado mantener pues relaciones estables a lo largo del tiempo con los directores con los que he trabajado y en eso estamos. Y por último, si pudierais daros un consejo a vosotros mismos cuando empezasteis, ¿cuál sería? Cuando empezamos, Sí, a nosotros mismos, eso es. La paciencia, que creo que me lo di y creo que que lo seguí. En no tener prisa. Yo creo que tener prisa no te lleva a ningún lado. Y menos esto es una carrera a largo plazo, es una carrera de fondo. Incluso cuando José Antonio se me acerca y me dice, estoy interesado en producirte una película, porque le había gustado mucho mis cortos, decidimos los dos no tener prisa. O sea, establecimos una relación personal, empezamos a quedar todas las semanas y le dije, todavía necesito formarme un poquito más, hacer un par de cortos más que ya tenía escritos y pensados y para sentirme seguro y dar pasos pequeñitos. Yo creo que eso es otra cosa que hemos ido haciendo. Tal vez nuestro salto más grande fue Gordos por el proyecto en sí, pero siempre hemos ido pisando sobre seguro, sobre terreno seguro. O sea, por lo menos a mí me ha funcionado también el no tirarme al vacío porque te sueles partir la cabeza. Para mí es mantener la mente fría, ¿sabes? O sea, no pensar que has llegado a ningún sitio porque no llegas a ningún sitio. O sea, la meta siempre está un poco más allá. Y yo tuve muy buena suerte, pero pudo ser también muy mala suerte porque muy al principio con el Bola ganamos un montón de premios, fue o sea, director Nobel, como era Chero Mañas, etcétera, etcétera. O sea que fue digamos un comienzo, era la tercera película la que yo era productor ejecutivo y el triunfo digamos llegó muy rápidamente y llegó de forma muy arrolladora, y yo creo que el no perder el oremus, porque eso hay gente que en esas situaciones se maneja mal y crees que bueno que ya estás por encima de. Yo creo que el mantener la calma, mantener tranquilidad y saber realmente que hay mucho camino por delante. Yo creo que fue lo mejor que hice. Y seguir mantener la ilusión y tener ganas de seguir haciendo películas y bueno, no pensar que, ¿sabes? Yo creo que hay cosas que no son para mí, o sea, yo no he intentado dar el salto a hacer películas americanas y de 25 millones de euros porque no sé cómo se hacen esas cosas, ¿no? Mantenerte un poco en los términos en los que sabes, yo no sé, yo esas cosas no las sé hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es lo que me ha funcionado, ¿no? Perfecto. Pues nada, estupendo. Gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Es que el micro. Vamos a quitarlo. Perfecto. Ya está.